Buenas tardes a todos y en este momento. Estamos para iniciar la presentación de Alonso y Rueda. Le damos la bienvenida a las personas que están ahora mismo en sala. Estamos en este momento desde la Universidad del Istmo, quien nos ha compartido y nos ha facilitado para la primera reunión de ciencia en Panamá. Y nuestro invitado de la tarde de hoy es el licenciado Alonso Rueda, que procedo a leer brevemente su currículum vitae. Alonso es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santa Fe la Antigua. Tiene un posgrado en docente superior en la Universidad del Istmo. Tiene un máster en leyes por la Columbia University. Ha participado en recibido becas y en cursos de especialización en varias partes, entre en la Academia de la Haya de Derecho Internacional, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la Universidad de Salzburgo, el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo y la Academia de Derecho Humanitario. Es parte de la Red Latinoamericana sobre el Derecho a los Refugiados del Comité de Ciencia y Hungría y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional Panamá. Es profesor asociado en la Universidad de Santa María la Antigua, donde dicta los cursos de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Además, es director y editor de la revista Justicia. Mi latín está muy roto, porque de la Universidad de Santa María la Antigua ha fungido como docente adjunto de la Universidad del Istmo y en la Universidad de Panamá. Es socio de la firma de abogados Félix Rueda, columnista del diario La Prensa, que otorga libros entre esos del curso de Derecho Internacional Público y Paz Panameño. Bueno, es un placer para nosotros tener en la tarde de hoy a Alonso llega en Ciencia en Panamá con la ponencia de Migración y Derechos Humanos y Desafíos Actuales. Luego de la presentación de Alonso, donde tenemos que estar en el chat, y en asuntos varios tendremos a nuestro miembro, el arquitecto Jorge Belli, que nos va a presentar posteriormente los proyectos que tiene ahora como presidente de proyecto. Alonso, todo tuyo. Viendo a mis amigos científicos sin mascarilla, no puedo quitar la mascarilla porque pidiendo la tía aquí también, así que hay que aprovechar. Quitarse la mascarilla porque no sé. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poquito sobre migración y derechos humanos y desafíos actuales, no desde una perspectiva jurídica y académica, sino con una visión bastante práctica, para plantearles desde el principio una tesis central de la exposición es que la política migratoria panameña tiene problemas estructurales que nos hacen discriminar de forma bastante marcada en contra de la población migrante. ¿Y por qué vincular el tema migración a los derechos humanos? Ese es el primer punto para moverla de la representación. Solamente toca la pantalla. Aquí nomás. A ver, chévere. Entonces, el primer punto del día, o la primera conclusión a la que quiero llegar el día de hoy es decirle que los derechos de los migrantes y de las personas sujetos de esquemas de movilidad humana son derechos humanos. Los migrantes han sido reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos como un grupo en situación o en condición de vulnerabilidad. A mí me gusta mucho importar un concepto del derecho anglosajón que es protected classes o clases protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que básicamente les hace creer a algo bastante simple y sencillo, que además de todos los derechos humanos, a gozar de forma inequívoca del principio de igualdad y no discriminación. Pero hablar solamente de migrantes o hablar de personas sujetos de migración, creo que no sería diagnosticar el problema de una forma adecuada. Creo que tenemos que ver también esto de una perspectiva de movilidad humana. ¿Qué es la movilidad humana en el siglo XXI? Pues es un fenómeno complejo y diverso, pero incluye y no se limita a los trabajadores migratorios, los migrantes tradicionales que estamos acostumbrados a ver en las calles, a los solicitantes de asilo, a los hacinados políticos, a los apátridas, a las víctimas de trata de personas, a los desplazados internos, pero más importante aún, personas afectadas por desastres naturales, el cambio climático y aquellos provocados por el ser humano. Es una tendencia que, pues, con el afán de la humanidad,
ser un problema tan, pero tan central para su existencia como lo es el cambio climático, cada vez se transforma en un problema más real. Pues estamos empezando ya a ver refugiados climáticos y Panamá va a ser uno de los principales países que va a sufrir el debate del cambio climático y que va a tener los primeros desplazados climáticos, en particular en una gran cantidad de islas localizadas en la comarca Cabacuna. Entonces, voy a... Ahora sí. Entonces, una de las cuestiones más interesantes del tratamiento que se le da a los migrantes en el contexto de los derechos humanos es que no se pasa a reconocer los derechos humanos como esenciales para la preservación de los estándares que nosotros hemos adoptado como sociedad moderna. Uno de esos estándares fundamentales es la democracia. Y si leemos la Carta Democrática Interamericana, nos vamos a dar cuenta de que hay una presión específica a los migrantes. Una de las cosas que es necesario entender es que la democracia, para que tengamos una democracia plena, para que una democracia representativa, tiene que haber respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y que la democracia sí es indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como los derechos humanos son necesarios para la existencia de una democracia. Y esto nos lleva a una conclusión bien interesante que llega a la Carta Democrática Interamericana en su artículo 9, cuando nos habla de que la promoción y la protección de los derechos humanos de los migrantes contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. No es más, la Constitución Política de Panamá consagra que los nacionales y los extranjeros son iguales ante la ley. Por eso hay una igual protección tanto para nacionales como para extranjeros. Pero bueno, esto también es un momento de una materia bien interesante que les voy a hablar a continuación. Porque yo les digo que la República de Panamá a nivel constitucional discrimina a los migrantes. Esto no se debe a los tiempos de Arnulfo, cuando Arnulfo escribió ese boletín sanitario y empezó a hablar de la superioridad de la raza y se ponían unas cosas bastante extrañas para hacer su rito de iniciación a un partido de la época, y tenían unas banderas básicas y todo este tipo de cosas que uno ve en los libros de historia, sino es algo que está en la Constitución Política actual. La Constitución Política de 1972, que cumplió el año pasado 50 años de haber sido promulgada, tiene una cláusula que es abiertamente discriminatoria. Artículo 12 básicamente dice que la ley reglamenta que el Estado podrá negar una solicitud de su carta de naturaleza por las siguientes razones: moralidad, pausa ahí. Si una persona es homosexual, si una persona tiene una inclinación sexual distinta a la tradicionalmente aceptada por la sociedad panameña, aquí tiene un gobernante autoritario o un funcionario público homofóbico la capacidad de decir que por motivos de moralidad está negando la carta de naturaleza. Por motivos de seguridad. ¿Qué es eso de seguridad? Bueno, para hay nacionalidades restringidas. Eso no quedó de la época, sino que eso pues es contemporáneo y está vigente. Sí, puede tener una nacionalidad restringida. Si el día de mañana cualquiera de ustedes se va a la India y se enamora de una ciudadana o un ciudadano de la India y quiere venir a Panamá a vivir con ella, lo más probable es que tenga que ir a la Consejo de Seguridad Nacional para que esa persona siquiera pueda vivir a Panamá. Seguimos, salubridad. ¿Qué sucede con las personas que tienen VIH-Sida? No son personas que son que pueden ser beneficiarias del proceso de naturalización. Yo no estoy diciendo que los funcionarios públicos panameños apliquen eso en la práctica. Sería muy inverosímil y sería escandaloso. Estaríamos todos los medios de comunicación y ustedes, como unos científicos, estarían al pie del cañón. Pero la mera posibilidad de que eso esté contemplado en la Constitución Nacional tiene que estar frío. Y esta es la parte más trágica de todas las copas al final. Creo que todas son igual de trágicas, pero esta es la que nos impacta. Por motivos de incapacidad física o mental, el Estado panameño le puede negar una carta de naturaleza a una persona que tiene la fama de volverse ciudadano panameño. Está vigente. Entonces, si la semilla del árbol de la migración, porque el proceso final de cualquier proceso migratorio es que la persona llegue a un estándar de pertenencia, que la persona se regularice. Si el objetivo final de cualquier proceso migratorio es la naturalización, entonces la semilla del árbol migratorio panameño está completamente contaminada por una discriminación. También vean el artículo 20 de la Constitución, dice que son iguales ante la ley nacionales y extranjeros, pero se podrán subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros. Una discriminación un poquito más pasiva, pero discriminación en fin. Además de esto, Panamá no es parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. Importante, pues,
Panamá, que tiene una población bastante robusta de trabajadores y trabajadoras domésticos y de trabajadoras y trabajadores sexuales, ven el uso, goce y disfrute de sus derechos significativamente afectados por la ausencia de algún tipo de protección legal para estas personas que se pueden considerar y que se deben considerar migrantes económicos. Y esto también afecta a otras categorías protegidas. En particular, he identificado las dos principales, a los estudiantes y a los adultos mayores, debido a la interseccionalidad de los derechos involucrados. ¿A qué me refiero con esto? Pues por la sencilla de un estudiante panameño, perdón, un estudiante extranjero que en Panamá quiere ejercer algún tipo de labor en particular o tiene visado de estudiante, en la mayoría de los casos ni siquiera puede ejercer una pasantía. Entonces esto ya empieza, o de una u otra forma se hace un poquito más trágico a medida que vamos avanzando. A esto también tenemos que sumar que la política migratoria panameña se encuentra securitizada. Los migrantes no son una amenaza para la seguridad nacional de Panamá, pero visto constantemente como un tema de seguridad. ¿Quiénes dan la respuesta efectiva cuando se produce una crisis migratoria en el Darién? Generalmente es el Servicio Nacional de Fronteras, un vestigio de las fuerzas de defensa, que de una u otra manera está completamente militarizado porque ve desde una perspectiva ya sea de orden público, policial, o desde una perspectiva militar, una problemática que es de orden humanitario. Y esto no lo digo yo, lo han hecho los tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo bien claro. En el caso de Belor, le dijo a Panamá, oigan, los migrantes no son criminales, ustedes no pueden arrestar a los migrantes, dejarlos metidos en estos albergues migratorios, sobre el texto de que representan una amenaza para la seguridad nacional. De una manera, los migrantes no le pueden limitar la movilidad humana a un migrante, porque de una u otra manera, migrantes son un delito, el ingreso regular al territorio y irregular al territorio de un Estado no es un delito, por razón de la política, es importante. Eso lo dijo, se dijo en Vélez Lor. El otro tema, que es algo que nos afecta bastante, y ustedes han que yo, es nuestro problema con el transitismo. Pero eso también nos afecta negativamente la formulación de la política migratoria panameña, porque Panamá siempre se pinta como un país de tránsito. ¿Y esto qué es? Pues en la práctica Panamá se convierte en un facilitador de esquemas de tráfico de personas o en su defecto de detención migratoria. En uno de los casos, hacemos la detención migratoria, en otros casos facilitamos el tráfico de personas. Y esto normalmente es preocupante. El rol del Ministerio de Seguridad y del Senafrón no es que yo sea enemigo del Senafrón o del Ministerio de Seguridad ni ninguna manera, es un rol muy importante, un rol constitucional, pero no son la entidad idónea para lidiar con problemáticas de esta naturaleza. Lo que les habla de las nacionalidades restringidas, eso básicamente está dentro del organigrama del Consejo de Seguridad Nacional y se establecen estándares de análisis que parten de bases discriminatorias. Nuevamente, ciertas nacionalidades no son sujetos a un proceso regular, sino que son sujetos a un proceso demorado. Yo he tenido varios clientes, llega un cliente que dice, oye, me enamoré, soy hindú, me fui a la India, me casé, y quiero venir con mi esposa acá para Panamá y se quiere ir al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Dónde está la amenaza que representa una chica de la India en materia de seguridad nacional para el Estado panameño que tengamos que involucrar al Consejo de Seguridad Nacional? Nuevamente, son cosas que escapan a la lógica. Les pido que ustedes apliquen el método científico para esto y me digan si estoy equivocado. También hay riesgos conexos, y esto es algo bastante preocupante, porque a su vez también se ha hecho una estructura, incluso que yo calificaría como maligna, para facilitar deportaciones sumarias de disidentes políticos de estados autoritarios. Un trend o una tendencia que yo estoy analizando muchísimo es lo que se está haciendo con los disidentes políticos de Hong Kong, con los disidentes políticos de Xinjiang. Cuando llegan a Panamá, lo que hacen ante la ausencia de un tratado de extradición es que pasan a un proceso de deportación sumaria, a pesar de que estos migrantes que han huido de su país por razones políticas, evidentemente de genocidio en Xinjiang, en Hong Kong pues hay una represión increíble en contra de los activistas a favor de la democracia, terminan llegando a Panamá y terminan siendo deportados así de forma sumaria. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo de extradición vigente y también pues, porque los estándares en materia de derechos humanos tienden a ser, por ponerlo de una forma diplomática. No creo que dicen no diplomático, pero bueno. Entonces, hablemos un poquito también del otro problema, que es la fragmentación que tenemos en materia del derecho migratorio panameño. Todas las categorías que les expliqué. Tenemos refugiados, esas personas que huyen
algunos dicen en grandes cantidades, son personas que huyen de persecución por distintos motivos y que se encuentran protegidas a nivel internacional desde el momento en que cuando se convierten en solicitantes de asilo. Tenemos los asilados políticos, es una figura republicana. ¿Se recuerdan del caso de Abdalá, por ejemplo? ¿Se acuerdan del caso de Serrano Díaz? ¿Se acuerdan del caso de Bianchi y de Raúl Cedras, dos dictadores o gobernantes de otros países de Latinoamérica que recibieron asilo en Panamá? Pues esta figura que posteriormente ha sido utilizado como un arma política, pues de una u otra manera cumple con un procedimiento, con una especie de ideal loable latinoamericano que fue avanzado, porque Latinoamérica de una u otra forma planteó las ideas principales de la figura de refugio mediante el asilo político. No quiero aburrir con eso. A partir de los que no tienen Estado o las personas sin nacionalidad, las víctimas de trata de personas y las personas bajo el estatuto humanitario provisional de protección. Estas son 5 categorías que yo les acabo de indicar. Y en esas 5 categorías tenemos 5 procedimientos distintos con 5 estándares distintos, pero todos con el mismo. La carga de invertir. ¿A qué me refiero? Si el día de mañana llega un refugiado a Panamá, vamos a poner un caso, yo otra vez estoy atendiendo un caso de una solicitante de asilo ucraniana que ha ido en Ucrania, en la guerra, la acción que hizo la Federación Rusa. Yo llego a la Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados. Ustedes saben que en el papel, ella con el mero hecho de decir, está persiguiendo a Ucrania en la guerra, y ella debería calificar la acción que le otorga el Estado panameño. En la práctica, pues la carga de la prueba está invertida. Yo tengo que probar que ella está persiguiendo a Ucrania. O sea, a veces te piden, oye, tú puedes, por favor, otorgar una actividad de récord policivo. ¿Cómo tú vas a pedir récord policivo a una persona que ha huido de su país por persecución política? Por el amor de Dios. Son cosas que escapan de la lógica. Pero es una cosa que es una tendencia bastante clara, porque si uno compara cada uno de estos instrumentos legales, uno se va a dar cuenta que el procedimiento está diseñado para rechazar el mayor número de personas posible. Y no todo el mundo puede conseguir un abogado que vaya a litigar en un procedimiento administrativo, porque la gran mayoría no tiene acceso a los abogados. A pesar de que la ley dice que sí tiene acceso a los abogados. Se sienten las personas en condición de vulnerabilidad, ellas ameritan de una protección especial por parte del Estado. La carga de la prueba en todo proceso administrativo de reconocimiento no puede estar a cargo de ellos, está a cargo del Estado. Es la carga de la prueba invertida. Pero bueno, en este caso, pues, de ninguna manera. Y bajo el derecho internacional público aplicable, existe una presunción de que ellos ameritan y tienen derecho a una protección especial por parte del Estado panameño, y a pesar de que el Estado está en todo derecho de negar la solicitud. Entonces es un tema que implica, sí, consideraciones de orden jurídico, y involucra consideraciones de orden moral. Y ahí a veces llega la parte en la que yo entiendo, no sé si es por motivos de juventud o por motivos de ser simplemente una persona que se considera activa académica, pues uno tiende a decir, bueno, si Panamá no quiere otorgar asilo, pues está muy bien, pero no vayamos a los foros internacionales o aparezcamos en conferencias de prensa, de una forma bastante florida, a decir que pues nosotros respetamos los derechos humanos y estamos felices con la situación actual en materia migratoria. Entonces pasemos a los vacíos legales y las vulnerabilidades. Para dar parte de la Declaración de Cartagena, esto podría permitir al Estado panameño la protección de las personas que huyen, por ejemplo, de la marca, que huyen de la violencia en Centroamérica, violencia generalizada, situación de inseguridad, que es Panamá. Esto, pues, por supuesto que de ninguna manera amerita protección para el Estado panameño en estos momentos. En materia de protección a la población LGBTIQ+, no existe ningún tipo de protección para las personas LGBT que solicitan asilo en la República de Panamá. No tenemos una legislación en materia de desplazados internos. Se puso un desastre natural, como que sucedió con el huracán Iota y el otro huracán, no recuerdo el nombre. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Cuál es la forma o el tratamiento que se quiere quedar? Porque es necesario tener un ordenamiento jurídico que aplique en ese momento. Las emergencias siempre suceden. Pues este no es el caso de Panamá, no tenemos normativa en materia de desplazados internos. El tema de los refugiados climáticos, en mi libro Pax Panameña, la persona que lo ilustró se llama Franz Diego Delgado. Franz hizo recientemente una exhibición magnífica por el tema del 9 de enero del 64. Franz hizo una de las ilustraciones que a mí me gustó, es que él pone un yate
con una bandera panameña de un turista como tratando de encontrar una isla allá. Y vemos la isla hundida bajo el agua. Y vemos la bandera la bandera luna gritando, bueno, ondeando debajo del agua. Y eso a mí me parece una imagen bien impactante porque de una u otra forma encapsula el tema de los refugiados climáticos y la acción que ha tomado el Estado panameño. El tema de las víctimas de desastres naturales y aquellos provocados por el ser humano es algo fundamental que nos estamos lidiando con. Las Islas Marshall es uno de los principales países que está amenazado por el cambio climático. Lo más seguro es que las Islas Marshall desaparezcan en los próximos años. ¿Qué va a suceder cuando queramos aplicar un estándar de responsabilidad compartida como comunidad internacional? Y si nosotros queremos incorporar a este grupo, a un grupo de personas, un grupo minúsculo de personas, 3 o 4 personas, a la sociedad panameña. Tenemos la normativa para hacerlo. El Estado de Derecho también importa. En estos momentos tampoco existe. Ya hablemos de la parte interesante. Venían las elecciones del 2024, estamos muy menos electoral y todos estamos bastante interesados. Yo les quería hablar de cómo se utilizan los migrantes como una herramienta política. Utilizar como un arma política en el contexto del populismo. No solamente hay que hacer referencia a Viktor Orbán o a Kaczynski en Polonia, sino que podemos ver esto como una tendencia que ya está adquiriendo connotaciones de carácter global. No solamente son los europeos, solamente, bueno, podemos ir a España y ver lo que hizo Vox con el tema de los migrantes. Mira que musulmán ha querido migrar a España recientemente, o cuántos migrantes hay en Hungría. Lo dice Ana, pero que es una profesora que está casada con un exministro de Relaciones Exteriores polaco, conservadora, que ella es en la Universidad de Oxford y dice, ¿quién quiere migrar a Polonia y Hungría? Nadie está migrando y lo están pintando como si fuese una crisis casi de orden existencial, que han elegido al culpable usual. Ustedes como científicos ya habrán sido señalados en varias ocasiones de estar financiados por George Soros. Así que el culpable usual ha sido un húngaro muy famoso, que es el señor George Soros, y han incluso expulsado de Hungría la universidad que financió la Universidad Central de Europa, una de las instituciones académicas más prestigiosas que se han establecido en los años recientes, y esa fue expulsada de Hungría, y todo con un tema, una política basada en el rechazo a la migración. Básicamente el plan malévolo de Soros era, del judío Soros era inundar a Hungría de migrantes, cuando en efecto eso no ha sido una realidad. Pero también utilizado por actores malignos como un arma para desestabilizar a las democracias occidentales, a las democracias occidentales que tienen cierto nivel de fragilidad. Y esto fue lo que sucedió en Polonia. Básicamente por tensiones de orden político con Bielorrusia, Lukashenko, que dice de forma bastante activa y muy orgulloso que es el último dictador de Europa. No creo que sea el último, ni el último en estos momentos, pero Lukashenko, el dictador bielorruso, básicamente utilizó una gran cantidad de migrantes provenientes de su gran mayoría de Turquía como un arma. Ustedes ponen un mapa de Turquía y ponen un mapa de Bielorrusia y se dan cuenta que ni cerca están. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Bueno, básicamente se utilizó como un arma política para inundar la frontera de Polonia, para forzar ciertas concesiones por parte de la Unión Europea. Y esto lo hizo con resultados muy positivos para sus objetivos políticos. Y nos demostró de una u otra manera que en tema de política internacional, la migración puede ser utilizada como arma política efectiva. Y muchos lo han emulado. Esto es lo que hizo Nicaragua, lo que hizo Turquía, lo que hizo Marruecos en años recientes, es algo bien interesante. Una de las cosas más malignas que yo he visto en los últimos años, como ha habido observador de los esquemas de movilidad humana en la región, ha sido la crisis que Nicaragua le causó a Costa Rica. Costa Rica pasó de tener uno de los sistemas de refugio más respetados en la región a enfrentar el colapso de su sistema de refugio por una suerte de blitz que le hicieron, básicamente por motivos de la persecución política que había montado el régimen de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Empezó un flujo migratorio bastante fuerte de Nicaragua hacia Costa Rica. Pero esto no fue solamente esto, Panamá también en su momento estaba lidiando con una crisis migratoria bastante fuerte, porque que nada donde predominaban ciudadanos venezolanos que estaban tratando de llegar hacia los Estados Unidos, y básicamente Costa Rica tuvo que cerrar sus fronteras. Eso, por supuesto, que fue una herramienta discursiva muy importante para Nicaragua, que rechazan la migración,
porque de una u otra manera dijeron, bueno, están los países dicen a los migrantes y miren, colapsaron nuestras fronteras y han producido una crisis de orden migratorio. Pero todas las cosas malignas son buenas. Ahí fue cuando surgió el MIRPS, el Mecanismo de Protección Integral y Respuesta, ideado por la OEA y por el ACNUR, que de una u otra forma es el modelo que nosotros debemos utilizar para lidiar con crisis migratorias en el hemisferio. Les hablaré un poquito de eso más adelante. Turquía hizo lo mismo, porque Turquía se presentó de una u otra manera como lo que se había presentado a Gaddafi con Libia durante los años 90 e inicios del siglo XXI, que era como una especie de buffer zone, una zona de intención de los migrantes provenientes del África del norte, de África en general y del Medio Oriente. Y eso Turquía lo ha utilizado como un arma de presión política en contra de la Unión Europea, aunque eso se ha ido controlando poco a poco y pues Marruecos ha hecho lo mismo con sus tensiones políticas con el Reino de España, en particular por el tema del Sahara Occidental y un dictamen que ha emitido la Unión Europea para su Corte de Derechos Humanos. Voy a hacer un poquito rápido y sin mucha información. Tema de las comunidades de acogida. El riesgo de la política interna y el caso de la migración haitiana. Partí de la base de que los migrantes son personas que están invadiendo los espacios de vida y que vienen a descubrir todo, creo que es un análisis cerrado, que tengo que explicándoles a ustedes, porque ustedes son todas personas brillantes, son científicos, por favor, ustedes deben ser mejor que yo. Pero la realidad es que la mayoría de los migrantes huyen del país en el que se encuentran por una razón particular, ya sea por persecución política o por políticas de discriminación sistemática que se exponen. En el caso de la última ola, la última gran crisis migratoria que vivimos, el caso de la migración haitiana, pues se ejemplifica de forma perfecta en cómo una comunidad acogida rechaza a los migrantes y los fuerza nuevamente a migrar. Nadie quiere migrar dos veces. Esto fue lo que sucedió con los migrantes haitianos. Nosotros veíamos los migrantes haitianos viendo a la policía y también todo el mundo ahí ¿dónde vienen esta gente? Bueno, ellos habían estado en Brasil y en Chile. Habían sido acogidos luego del terremoto, luego de la crisis del cólera provocada por los soldados de Malí de las Naciones Unidas. En realidad, ya les hablaré un poquito más adelante. Eso me parecía interesante porque es salud pública y veo aquí mucha gente que está metida en esos datos. Pero lo curioso de esto es que tanto Brasil como Chile recibieron inicialmente a los migrantes. Fue un tema muy valiente, porque ya habían pasado todo el fiasco de la administración Clinton y subsecuentemente del golpe de la Guerra Civil, la intervención militar de Estados Unidos, Naciones Unidas, OEA, todo este tema alrededor del restablecimiento de la democracia. Y nosotros decíamos, un problema latinoamericano, ¿por qué los latinoamericanos no hacemos algo? Y entraron los two big powerhouses de la región, entraron los chilenos y los brasileños a resolver el problema. Y eran los humanitarios de la época. Y ambos recibieron un contingente muy grande, casi un cuarto del nivel de personas. Fueron para allá. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué esta gente se quiso ir de la nada de Brasil y de Chile hacia los Estados Unidos? Bueno, la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica sobreviviente fue un tema muy importante. Pero los cambios políticos en los países de acogida jugaron un rol fundamental. Piñera y Bolsonaro y una cantidad de requerimientos que empezaron a pedir. Por ejemplo, los venían para reutilizar, le pedían que fuesen Haití a sacar un certificado de récord policivo en Chile. En Chile le decían, para tú regularizarte tienes que ir a Haití y sacar un récord policivo. Y decían, yo voy a Haití por la crisis que hay en Haití actualmente. Si tengo una amenaza de muerte de una baja en Haití, ¿cómo voy a ir de vuelta a Haití? Eso fue un tema también, la barrera idiomática y la barrera cultural. Nunca nos integraron a la comunidad acogida. La comunidad acogida no es tomando prestado el concepto de apartheid igual, pero separados. No. Hay que verdaderamente acoger, hay que integrarlos a la sociedad, no solamente darles empleo para que reciban a los turistas franceses, porque para los franceses, cuando se bajan del crucero y van a pasear en Brasil y en Chile. No, el proceso de integración a la comunidad acogida tiene que ser verdaderamente integral. Integración integral, una analogía chévere. Ese es el tema del gran fracaso del sueño chileno y el sueño brasileño. No se le dio reconocimiento de refugiados, se le dio tratamiento de migrantes visados por razones humanitarias. Había problemas en materia de regularización, tema de la solicitud de antecedentes penales.
y una experiencia fallida de inclusión, barreras idiomáticas y culturales, esquemas de discriminación sistemática y falta de mecanismos de regularización migratoria. Básicamente, estas personas no podían decidir quedarse al final en Chile y hacer su vida en Chile, o hacer su vida en Brasil. De ninguna manera, no había una forma en la que pudiesen lograr un camino hacia la permanencia. Y es por eso que les doy unas conclusiones sobre el tema de Panamá. Y yo lo denomino el riesgo en la política interna y el caso de la migración haitiana. Número uno, tenemos que dejar de sobresimplificar la temática. Y la temática, como bueno significa, creo que no se debería tener este problema, pues es un aliado en eso. Es un tema complejo. Estamos lidiando con esquemas de migración irregular o estamos lidiando con esquemas de movilidad humana que ameritan de una protección o una respuesta especial del Estado panameño e incluso regional. Estamos lidiando con migrantes, ustedes ven los noticieros, estamos lidiando con una nueva ola de migrantes irregulares y se trata de un tema de estadísticas. Bueno, es que el año pasado recibimos un 300% más de migrantes. Bueno, a ver, que no se puede analizar desde esa perspectiva porque no se puede simplemente sobresimplificar como un flujo constante que sea medible a través de estadísticas. Eso responde a otras realidades fácticas sobre el terreno. Responde al hecho, por ejemplo, de un cambio político en el país de acogida que tiene una población migrante de tal número. O responde, por ejemplo, una apertura en Venezuela. Si el día de mañana se produce una apertura política en Venezuela y se hace un acuerdo de repartición del poder y empiezan a mejorar las cosas, puede que los números de migrantes venezolanos disminuyan, pero eso no se puede analizar solamente en base a estadísticas. La estadística sigue siendo importante, pero no es la razón central. Y sobre simplificar el tema como migrantes irregulares, tiende a favorecer una política populista de nosotros contra ellos. ¿Quiénes son los enemigos? Los migrantes. Ya con eso yo encuentro una forma en la que yo puedo agarrar a mi base de apoyo y dirigirlo contra un enemigo común. Los migrantes son el problema. Y nuevamente, migrantes, en el caso estadístico, si uno agarra todas las perspectivas económicas y hace un análisis detallado de la temática, se da cuenta que los migrantes son el problema. Aquí en Panamá, díganme cuántos migrantes le han quitado trabajo a Panameños. Decir, esa es otra cosa que yo veo constantemente haciendo personeros y colegas míos en Twitter, decir que cuántos empleos va a perder Panamá, cuánta plata va a perder Panamá. Por esto, y en eso, uno ve, por ejemplo, cosas bastante sencillas. Yo como abogado y con una firma que tiene práctica bastante constante en materia de migración, ya saben que cada migrante de Panamá, la mayoría paga $800 en un depósito de repatriación, que no es responsable. O sea, si usted me dice que Panamá tiene un problema que nos cuesta $800 repatriar a un grupo de migrantes, yo diría, bueno, la misma plata que recibiste para ese depósito la puedes utilizar para repatriar a las personas. Y la cantidad de personas que migran regularmente a Panamá, creo que estadísticamente hablando, puede ser mucho mayor. Estamos viendo en tránsito por Panamá que Panamá procede en un proceso de devolución o de deportación. También tenemos una ausencia de marcos de protección complementaria. Panamá eliminó la figura del PTH, eliminó la figura de asilo político y eliminó una cantidad de figuras de protección. Tenemos una postura rígida como país de tránsito. No queremos ser país de destino y comunidad acogida. Y lo más reciente que he visto es la instrumentalización del tapón del Darién. Eso escuché recientemente a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores decir que el tapón del Darién es una reserva natural y que por ende no era una ruta de tránsito para los migrantes. A ver, pues, tiene su componente de verdad, pero a ver, 2 más 2 es 4, igual las personas que están migrando están transitando por el tapón del Darién, el hecho de que tú veas que es una reserva natural no le traspasa la carga de rechazar a los migrantes a un tercer país. Y eso es lo que yo siento a veces, una postura cómoda del Estado panameño. Yo soy país de tránsito. Por ende, la gente transita, o yo lo mando de vuelta, pero yo no hago nada. Y si quieren que yo haga algo, me tienen que pagar por hacerlo. Ese es un modelo transaccional que tiene todo menos un corte humanitario. Y esto normalmente no es una cuestión de esta administración, creo que es una carga que viene desde hace muchísimos años. Hay una solución hay una ausencia de soluciones integrales y duraderas. No hay un mecanismo de integración a la sociedad. Y tenemos estos denominados acuerdos de flujo controlado que te digan a mano son cuellos del botella. Es una cosa increíble si uno se va. La gente habla de la situación en la frontera del Darién, pero vayan del otro lado, vayan del lado de los colombianos. Y a veces dicen, bueno, que a veces atacan de forma despiadada al Estado de Colombia por decir que ellos están facilitando esquemas de tráfico humano o están facilitando el flujo de
es controlado de personas, pero la realidad es que Panamá no se puede convertir en un embudo. Esa es otra realidad práctica que tiene que haber algún otro mecanismo, y por eso yo siempre vuelvo a las estructuras del MIRPS, que ahora si quieren el espacio de diálogo vamos a hablar un poquito más del MIRPS. También está el rechazo a la práctica del concepto o al concepto de responsabilidades compartidas. Y eso está en el Pacto Global de Refugiados, en el Pacto Global de Migración, en la Declaración de Nueva York y en todos los convenios en materia de derechos humanos para el tratamiento de personas con objeto de movilidad humana. Se habla de un concepto de responsabilidades compartidas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que un país de tránsito, por el mero hecho de ser de tránsito, no está cumpliendo con un esquema de responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida implica muchísimas, pero muchísimas cosas más, incluyendo recibir your fair share, tu cuota justa de personas. En el caso de nuestro, nuevamente, las estadísticas, que hablo un poquito más adelante, son ridículas. En 50 años de aplicación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, Panamá recibió más 2.500 refugiados. 2.500 refugiados. Eso es ridículo. Y bueno, la fragmentación de los regímenes de protección que ya les expliqué. Cierro con esto. Nuevamente, funcionarios públicos panameños, altos dignatarios, de ministros y ministras de Relaciones Exteriores, diciendo que nosotros tenemos que ayudar a Haití lidie con las causas que originan la migración. Decir eso, y ustedes me disculparán, es una manifestación bastante clara de ignorancia histórica. Hay un desreconocimiento histórico sin precedentes. Porque Haití es un país que ha sido históricamente de intervencionismo extranjero. Una cosa que de veras es para digno de un caso de estudio. Ha sido también víctima del autoritarismo y los golpes de Estado. Acuérdense de los señores que me puse ahí la foto de Papadón y de Vidal. También la que tenemos vacilado aquí en Panamá, todavía está aquí Bianchi con Raúl Cedras, lo que le dieron el golpe a Aristide, Jean-Bernard Aristide, el primer presidente democráticamente electo en la historia de Haití. Cuando le dan el golpe, bueno, Panamá los recibe con los brazos abiertos a los golpistas, de los que estaban violando derechos humanos, curiosamente, ¿no? Hablemos de gobernabilidad democrática en Haití, la crisis que representa para Haití establecer una democracia potente en la región. Eso no se puede resolver por el hecho de que yo me pare yo puedo parar aquí muy bonito, pata, puedo ese día aplicar muy bien y peinarme y decir, bueno, vamos a lidiar con la causa, vamos a resolver el tema de la democracia en Haití. Bueno, eso planea hacer motel. Veamos el tema de la crisis económica y el tema de Petrocaribe, la responsabilidad, por ejemplo, de Venezuela con el tema de Petrocaribe y la crisis que eso causó en materia económica en Haití. Hablemos del brote de cólera, la responsabilidad de las Naciones Unidas por el brote de cólera en Haití. Los soldados nepalíes hacían sus necesidades en el principal río, que era la principal fuente de agua para la mayoría de los haitianos, 800.000 personas contagiadas de cólera. En Haití, un brote traído por quienes habían llegado para los mujeres. Es el tipo de... y cómo le han negado el acceso a las cortes a estas personas. Acuérdense que la Organización de las Naciones Unidas es una institución en la que yo creo fervientemente y forma de una convicción de que es una fuerza para el bien a nivel mundial. Pero en este caso, no muy mal, han evadido responsabilidad. A ninguna, muy pocas personas incluso se han indemnizado. Pero muy pocas personas, para no decir ninguno. Agreguen eso en la pandemia del COVID-19 y la historia de magnicidios. El magnicidio de Coronel Moniz no fue el único magnicidio. En los años 20 también hubo otro magnicidio. Es básicamente una historia bastante compleja. Entonces, posicionarnos y decir que Panamá respeta los derechos humanos de los migrantes en tránsito por Panamá, que Panamá insta a la mayoría de los estados que lidien con las causas de origen de la migración, también es un despropósito. ¿Por qué se lo digo? Porque durante la dictadura militar, muchísimas personas se exiliaron, se fueron a vivir a distintos rincones del mundo. En ese momento, si los panameños hubiesen sido rechazados, o un sector importante de los panameños hubiesen sido rechazados por motivos de que, bueno, de un país de tercer mundo, de Centroamérica, que estaba peleado con los Estados Unidos de América, que hubiese sido de esos panameños que se exiliaron. Y que hubiese sucedido con los que nos fuimos a estudiar afuera, y todos estos temas vinculados intrínsecamente a la política migratoria, cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva de que nuestro escudo nacional tiene el tema de recursos y beneficios, que damos una apertura al mundo, y vemos que el motor que ha desarrollado a Panamá es que somos precisamente una mezcla, dicen que son de raza, ¿no?
que somos una mezcla de distintas etnias, de distintos grupos humanos, pues precisamente ante la polarización política que estamos viviendo a nivel mundial, ante el resurgimiento de conceptos xenófobos, clasistas, de rechazo vamos a decir, a conceptos tan básicos como la dignidad humana, es cuando más se nos deben levantar las armas y empezar a tomar en cuenta cuestiones como esta, porque no les debe quedar duda de que si esto funcionó y hecho para atrás, y esto es cierto, si esto funcionó en Nicaragua, en Turquía, en Marruecos, si eso le funcionó a Lukashenko en Bielorrusia, si es la manera que ha utilizado Orbán políticamente en Hungría, si es lo que también ha utilizado más agarrando otro cúmulo de teorías de conspiración, Kaczynski, creo que es el nombre del primer ministro polaco, si esa es la herramienta que ellos han utilizado y la herramienta por excelencia de los autócratas del siglo XXI, pues precisamente la respuesta de los demócratas, la respuesta de los humanitarios, de las personas que creemos en que pues, la humanidad está llamada a hacer grandes cosas y no está llamada a este tipo de malas prácticas, pues debe ser una respuesta humanitaria fundamentada en los derechos humanos y que busque reconocer nuestras realidades y en base a ese reconocimiento empezar a fortalecerlas. Y vamos a ver si tenemos preguntas. Primero, sí, aquí hay varias preguntas. Con el perdón de la... Bueno, esto no lo puedo manejar. Sí, sí. Sí, creo que lo puedo manejar. Ah, sí. Bueno, de las personas que están en la web, aquí está Ulises Núñez, que pregunta ¿qué podrían identificar diferencias ideológicas y políticas? Y su pregunta es, ¿se pueden identificar razones basadas en ideología política que expliquen diferencias entre el mecanismo de rechazar la responsabilidad de Estado? Esa es una de sus preguntas. Básicamente es la que tenemos en este momento. Y antes de continuar con la pregunta, nada más tengo allí el anuncio, porque nuestro compañero acá, Jorge Pérez, tiene una reunión PIA y quería presentarnos algo a Ciencia en Panamá desde aquí, desde esta tribuna, para que entonces nosotros podamos continuar con las preguntas y para asistir a tu reunión con el permiso de la sala. Sí, y voy a adelantarme un poquito porque estoy en el proceso de transición, pero para mí es fundamental estar aquí con Ciencia en Panamá. Me acogió desde mi llegada a Panamá, Ciencia en Panamá, les agradezco mucho por todo ese proceso. Felizmente presenté electo en las elecciones de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Ciencia en Panamá tiene un pie allá. Espero que tengamos más pies. El motivo de este espacio es para informarle. Sí, primero, porque sí tenemos un evento social y un evento formal. Asumimos una exposición el 26 de enero. Por ahí estaré enviando las invitaciones y el evento social el 4 de febrero. Pero para hablar un poquito de qué es las vías, porque si hay alguna cierta confusión en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, pues es una sociedad que tiene más de 100 años. Entre su visión, pues, está de ser una organización que representa a los ingenieros y arquitectos de Panamá, sirviendo como referentes técnicos y éticos, es importante, para transformar la sociedad a través de la tecnología y la innovación. O sea, dentro de las vías tenemos una posibilidad grande de hacer docencia, asesorar al Estado en materia de ingeniería y arquitectura, y sabemos que dentro de este tenemos bastantes ingenieros y por supuesto, gran capital científico que seguro puede ser un canal muy interesante para pasar este mensaje, no solo a los alineados de la sociedad, sino también al Estado. Bien, como mencioné, la directiva es de un año. Asumimos este 26 de enero. La entidad está compuesta por 3 colegios: el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles
y el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de Industria. La invitación ya para la colega que nos acompaña hoy, sé que ella es ingeniera ambiental, sé que hay muchos más que por ahí no están dentro de la sociedad, pero el objetivo es que compartamos espacio y pasemos el mensaje juntos. La guía también está conformada por capítulos. Aquí menciona secciones, estamos iniciando un nuevo estatuto, el nuevo estatuto ya no llama secciones, le llama capítulo, pero aquí sí quería reforzar la decisión de hacer esto más nacional. Con el nuevo estatuto ya la nueva directiva tiene un representante de todas las regiones del país. Existen comisiones de apoyo, comisiones de trabajo, para los que no saben, pues tenemos la Comisión de Agua, Ambiente y Cambio Climático, la de Asuntos del Canal, la de Minería, que esperamos pues también ayudar y hacer un poco de docencia, de manera que la espía representa dentro de su historia toda la trayectoria de esa construcción de ese canal interoceánico que fue un ingeniero panameño, y de la misma manera la minería que hoy en día pues, requiere especial atención. Como mencioné, también hay comisiones de apoyo. Estamos dando el espacio a los estudiantes de manera que tengamos un grupo mayor de futuros idóneos para que hagan parte de la sociedad. Aquí hay una oportunidad, pues sabemos que hay muchos doctores que están llegando a Panamá y a través de la espía podemos crear los canales de esa inserción. Y no solo inserción en las universidades, sino también en las empresas que hacen parte de los idóneos y los ingenieros y arquitectos de Panamá. Y para finalizar, una comparación muy simple: ¿qué es la espía y qué es la junta técnica? Porque existe una confusión. La espía, como mencioné, es un gremio profesional con personalidad jurídica sin fines de lucro, con más de 100 años, y que reúne en su seno profesionales idóneos de la carrera de ingeniería y la arquitectura. Organización sin fines de lucro. Por otro lado, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, esto es importante, es una entidad de derecho público creada mediante la Ley 15 de 1959, por la cual se regula el ejercicio de los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. El presidente de la espía, por ley, pasa a ser el presidente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. La Junta Técnica tiene sus comisiones, obviamente dentro de la rama de Ingeniería y Arquitectura, lo cual es una oportunidad para que ese argumento científico y esa docencia, principalmente esos datos, puedan alimentar nuevas políticas a través de ese instrumento legal que ya existe, que es la Ley 15. De manera que hay muchas oportunidades, pero es importante entender las diferencias entre la espía y la Junta Técnica. Solo para recordarle, parte de nuestro eje de trabajo durante esta propuesta de este año es fortalecer o potencializar ese vínculo academia-espía, como se lo mencioné, y practicar la docencia y el diálogo con el Estado. Esa diplomacia que creo que se debe ejercer dentro de la espía como ente que acciona dentro de la ingeniería y la arquitectura. Y pues esto es lo que les traje, les reitero por los canales de INSET, enviaré más informaciones para que nos acompañen en la toma de decisión y iniciemos algún canal en vínculo con proyectos específicos como fortalecimiento de esa inserción, que hay muchas cosas que hacer contigo, por acá, con los nuevos estudiantes y los que están fuera del país. Yo creo que hay muchas oportunidades. Nuevamente, muchas gracias, Ivonne, y bueno, hasta aquí. Gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Y bueno, fantástico que tengamos todas esas colaboraciones, lo que quiere decir de todos los que hay la presencia de científicos y demás. Y en esta tarde, pues, continuar con la conferencia o con las preguntas y respuestas que tenemos para Alfonso Alonso. Aquí tenemos pues personas que te comentan que no van a la presentación, como Ricardo Moreno de Diagonal. Y bueno, me dice aquí que han presentado por el nombre de colega del día, el otro Jorge Pérez. Y obviamente, acá también otra pregunta. ¿Hay alguna protección específica para los migrantes que vienen con menores? UNICEF ha reportado que varios de los migrantes que han sufrido en el cruce de la línea han sido abusados en el territorio panameño.
Esa es otra pregunta por la doctora Sandra López. Y otra acá, una política migratoria transitista, pero que niega el tránsito, en su caso, en la migración de capitales y de fuerza de trabajo. Tus comentarios, Sí, bueno, sobre lo primero. ¿De cuál? Del MIRS, sí, sí. El MIRS, disculpen que lo diga así, MIRS, utilizando el idioma porque es el acrónimo en inglés, que es el Mecanismo Integral de Respuestas y Soluciones. Básicamente, esa estrategia es bastante innovadora porque es una estrategia para hacer frente a la crisis de seguridad y a la sobreviviente crisis migratoria que se produjo en el año 2017, producto de la situación de violencia generalizada en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y a eso podemos añadir también el tema del deterioro y de la crisis política en Nicaragua. ¿Qué sucedió? Porque en ese momento, justo en ese momento, 2015, se había adoptado la Declaración de Nueva York y el mundo se había empezado de una u otra forma a desarrollar un marco de respuesta integral para lidiar con los fenómenos migratorios del siglo XXI. Y de ahí surge el pacto, que no es un tratado, que no es vinculante, a pesar de lo que algunos sectores digan, no es un tratado vinculante. El pacto global sobre migraciones y el pacto global sobre refugiados. ¿Qué era lo que buscaban hacer ambos instrumentos o ambos marcos normativos o marcos de conducta para los estados? Básicamente darle un poquito de coherencia a los estándares de protección. Nosotros tenemos que también ser benignos con el sistema internacional. ¿Por qué? Porque ya empieza a mostrar sus años. Yo siempre digo a mis estudiantes que la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados ya empieza a mostrar que es una convención viejita, tiene más de 50 años. Yo siempre digo, y eso tiene que ver con muy sencillo, pues, que han ido surgiendo nuevos desafíos, nuevas crisis, a las cuales la Convención no puede simplemente responder. Pensemos en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Eso surgió con un objetivo específico. Si se la lee, la del 51, sin leerse el protocolo del 67, va a decir, esto nada más sirve para gente que vivió en la Segunda Guerra Mundial y es para europeos, hecho por europeos para europeos. Pero eso se fue actualizando a través de los mecanismos, en particular del protocolo de 1967. En el caso del Pacto Global, pues lo que buscaba era presentar una respuesta integral, compartida por parte de los Estados y que se dejase de ver el tema de las migraciones como un tema de política de seguridad nacional de cada uno de los Estados. Y entonces le promovía a los Estados que desarrollaran estrategias para lidiar de forma conjunta con las distintas crisis migratorias. El primer plan piloto fue el MIRS. Le dijeron, tenemos esta crisis en el Triángulo Norte, vamos a ver qué podemos hacer para que estas personas que vienen y que se establecen en México, que se van a los Estados Unidos, que se van a Panamá, a Costa Rica, que se van a Venezuela, que se van a Colombia, que se van a Chile, de una u otra manera reciban la mejor protección posible y que encuentren un camino hacia la regularización y la permanencia. Y uno de los hitos más importantes, por ejemplo, en México, fue el acceso de los migrantes del Triángulo Norte a créditos. Un migrante llega aquí para, imagínense si ya para una persona abrir una cuenta banco para no es un problema. Imagínense que llega aquí un refugiado, su carnet de refugiado ya reconocido y se presenta en un banco. El funcionario bancario no entiende que es un refugiado. De su cabeza está, o eres empresa o eres persona, y si eres persona, y algo dice suena raro, y a donde suena como, bueno, yo escuché al presidente Trump decir que ellos eran violadores y que violaban las fronteras, y hacían otras cosas tristes y malas, por eso lo rechazaron de forma expedita. En México eso cambió, el acceso a créditos, también el acceso a programas de reinserción laboral y programas de reinserción social, el acceso a educación, fue uno de los grandes hitos del MIRS, también que combinó algo interesante. Si bien la OEA es una entidad que está bastante afiliada a las Naciones Unidas, no son la misma cosa. Trabajó de forma conjunta el ACNUR, que es de Naciones Unidas, con la OEA. Y ahí también fue cuando se empezó a desarrollar la Secretaría de Derechos, de Acceso a Derechos y Equidad, que dirige una amiga en común que tengo con una hermana, Maricarmen Plata, una Parmelia. Y eso fue otra de las cosas que decíamos, increíble que estén haciendo este tipo de programas
focalizados en distintas jurisdicciones para lograr una integración efectiva y dotar a estas personas de un camino hacia la permanencia. Porque es algo muy fácil, el camino hacia la permanencia, porque nadie quiere ser refugiado el resto de su vida. Yo puedo ser refugiado 6 meses, pues tengo que tener acceso a algún tipo de visado, tengo que tener una residencia provisional, una residencia permanente, y 5 años no debería poder naturalizar. Eso no es el caso en la mayoría de los países del mundo. El refugiado en ocasiones pasa toda su vida en un campo de refugiados, no es integrado a la sociedad, terminan marginalizados y se produce un proceso de reestigmatización. Entonces, ese es el tema del MIRS. Y el MIRS, cuando yo veía, o por lo menos teniendo distintos contactos a nivel internacional, cuando yo vi la crisis de los migrantes haitianos, es que el MIRS, a pesar de todas las cosas que salieron mal, tantas cosas salieron mal con el MIRS, fue un avance significativo que se hubiese podido replicar o que se debería replicar, por ejemplo, para la futura crisis migratoria. Sobre la protección a los menores, recientemente yo participé de un estudio como experto por parte de Panamá, del Comité Helsinki de Hungría, y es una institución fascinante. El Comité Helsinki, yo sé que Helsinki es Finlandia, pero de Hungría es uno de los pilares en materia de derechos humanos de un Estado que, pues, como todos ustedes conocen, tiene fuertes tendencias autoritarias y también de rechazo a la intelectualidad. Entonces, cuando yo veo a mis compañeros del Comité Helsinki, yo digo, oye, mi respeto por este trabajo magnífico que están haciendo. Entonces, hicieron un trabajo de estándares de protección, en el cual el experto de cada país tenía que hacer una especie de repaso de todas las normas, y una de las principales preguntas era cuál es el tratamiento que se le daba a los menores. Y lo peor de todo, a los menores no acompañados. Hay que decir lo positivo. Yo dije todo lo malo, voy a decir lo bueno. La gran mayoría de los mecanismos de protección que tiene Panamá tienen normativa específica para la protección de menores no acompañados. Eso es lo positivo en el ámbito legislativo. En el ámbito práctico, nada más voy a decir una palabra, sería y sube un poquito mejor. Entonces, si mezclan, sería con los albergues, con el tema de los albergues, los menores de edad, y lo mezclamos con los estándares de detención migratoria aplicados a menores de edad, tenemos un cóctel molotov de proporciones infrahumanas. Es un poquito ácido de culpa. La UNICEF ha reportado que varios de los migrantes que han sufrido el uso de la ley han sido abusados en el territorio panameño. Es una oportunidad para decirles algo. De las cosas más extrañas es que Panamá tiene normativa que le brinda protección a las personas y a las víctimas, en particular a las mujeres, del tráfico de personas y de la trata de blancas, y personas que han sido objeto de algo bastante paradójico, y no sé si puedo abrir la presentación nuevamente. No. La parte interesante de esto es que las personas que han sido objeto de tráfico de personas se tienen que constituir en querellantes en la República de Panamá para poder así tener acceso a un permiso de residencia temporal, el cual no le da acceso a un permiso de trabajo y que a su vez expira una vez culmina el proceso de detención. Esto parece un trabajo, más me está hablando de una cantidad de partes, pero esa es la realidad. La realidad en este país es que si el día de mañana algunos que estamos aquí somos objeto de algún tipo de esquema de tráfico de personas y somos abusados sexualmente, nosotros tenemos que construir en parte querellantes de la República de Panamá para que yo no sea deportado a mi país de origen y durante ese periodo tener acceso a un permiso de residencia temporal, pero no puedo trabajar, si no puedo vivir. Entonces esto que termina llevando a la persona a nuevamente entrar en la profesión más antigua. Entonces, yo diciendo que tenga algo de malo, la prostitución debería ser un negocio legal, claro, yo sigo en esta parte bastante liberal. Pero, pues tiene que tener la debida protección porque la mayoría de las personas son objeto de violencia sexual y son la parte de esquemas de tráfico de personas y esquemas que terminan explotando y que terminan sometiendo a estas pobres mujeres a condiciones infrahumanas. Digo mujeres porque la mayoría son mujeres y una realidad. Yo hablo de trabajadoras y trabajadores sexuales, sí hay trabajadores sexuales, pero en la mayoría de los casos, pues, también hay esquemas vinculados al tráfico de personas que hacen de la problemática un tema bastante complejo. Alonso Ramos, yo lo sigo en Twitter.
Alonso dice una política migratoria transitista, pero que niega el tránsito, exacto, y una economía transitista una economía y un sistema transitista y el transitismo como fenómeno debe ser el doctor Castillero, por ejemplo, y hablar de eso, de la etapa colonial y después en la etapa departamental y ahora en la etapa republicana, pero nosotros rechazamos, somos un país de tránsito, pero bueno, nada más tránsito para migrantes, no queremos que aquí se quede ningún migrante por alguna razón. Y nuevamente yo veo una tendencia bastante preocupante de ciertos sectores políticos que están buscando instrumentalizar con propósitos políticos migración. Y el textbook, el libro de texto base para esto es Víctor Orbán y lo hizo de forma brillante, nuevamente acusando de todos los males a Soros y en fin, y promoviendo también pues, prácticas antisemitas y xenofóbicas en general. Dice, enfocada solo en la migración de capitales y de fuerza de trabajo. Es que precisamente ese es el mensaje que Panamá le da al mundo. Y a mí me da, obviamente que yo digo como abogado, que yo uso la profesión del derecho para vivir y firmar bastante buenas temas de migración. Y yo digo, y el mensaje cuando yo me siento a analizar, y luego ir a comparar la parte privada con la parte del activismo público, mi parte académica, yo digo, bien, Panamá cuando saca estas visas de inversionistas o visas de países amigos, el mensaje, en particular la visa de inversionista le dice, si tú tienes más de $250,000, tú me interesas, si no, tú no eres ser humano. Ya. Así de sencillo, no tenemos una política bastante discriminatoria nuevamente para ciertos países que no se termina de entender, y les cuento una anécdota personal. Una anécdota personal que a mí me parece fascinante, que siempre la digo en otros ámbitos. Yo conocí al hijo de Bo Xilai. ¿Quién era Bo Xilai? Bo Xilai era uno de los ungidos para ser el sucesor de Hu Jintao y luego después de Xi Jinping. Había una cosa bastante fuerte. Yo me acuerdo de haber estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Se me acerca el hijo de Bo Xilai, que estudiado en Oxford, en Harvard, y ya estaba haciendo un JD en Columbia. Wow. Yo lo vi, me pareció un tipo muy agradable. Estábamos en una clase de terrorismo y seguridad y todo esto. O sea, dice, ¿en cuánto yo puedo conseguir un pasaporte para mí? ¿Cuánto me cuesta? $50,000, $60,000, $70,000. ¿Qué decir? No, pues, ¿cuánto me cuesta el pasaporte? No, la verdad, yo no soy ese tipo de abogado, yo no sabía quién era, y por supuesto a veces me acerqué a una compañera, no sabía con quién estaba hablando con uno de los hijos de los más altos jerarcas del Partido Comunista Chino, pero que había caído en desgracia, el papá lo había apresado, es el que sale en la película de Netflix de los Panama Papers, que la mamá mató a un señor y el papá también terminó en desgracia, que era alcalde de una circunscripción territorial de China. Y una de las cosas más interesantes que a mí me pareció, luego de que tengo la oportunidad de conversar con mis amigos en el texto de esa conversación extraña que había sucedido, era que él estaba buscando el pasaporte panameño, comprar el pasaporte panameño porque él estaba funcionando igual que Chipre, y que a través de eso, como Panamá en ese momento tenía relaciones diplomáticas con China, él iba a venir la extradición a China porque estaban presionando porque ahí inició una fuga y China ya estaba preso y Panamá también. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Es que nosotros vamos en el extranjero. Ellos decían, yo en Panamá por el precio indicado puedo conseguir lo que quieran. Puedo conseguir un pasaporte panameño, un pasaporte diplomático. Y también, complementando el comentario de Alonso, de mi tocayo, dice, y de fuerza de trabajo. Revisen las condiciones por las cuales el Estado tuvo que quitar el proyecto de una empresa por el tema de la iguana, ¿no? El proyecto de que estaban haciendo. Ustedes ven las imágenes satelitales, ahí hay un esquema de trabajo forzado del siglo XXI en la República de Panamá. Por supuesto que eso no permite el criterio de justificación. Y por supuesto que tampoco, usted que había de ingeniera ambiental por ahí, sé que está pegado al tema de la mina. Pero también revisamos el tema de la mina y vemos los estándares de trabajo a los que son sometidas estas personas. Nosotros somos Estado miembro de la OIT, nosotros hemos suscrito una cantidad de convenios importantes que han significado el desarrollo de condiciones más humanas en el ejercicio de trabajo. Pero bueno, se producen situaciones de esta naturaleza y lo único que uno termina preguntándose es dónde están los convenios y dónde están las imágenes satelitales, la denuncia, todo bien ligado, dónde queda el periodismo investigativo, dónde queda la denuncia pública y el cambio público por este tipo de acciones. Esto es solamente
es una de varias historias, por ende suscribo muchísimo el comentario de Alonso y sé que se me había quedado uno por fuera, que fue el primero, ¿no? El de Ulises. Que si se pueden identificar razones basadas en ideologías políticas que expliquen las diferencias entre mecanismos de rechazar las responsabilidades del Estado con respecto a los migrantes. Por supuesto. Esa es la definición de populismo. Y el populismo aplica tanto para la derecha como para la izquierda. Si yo quiero, me gusta el caso más puntual que me gusta señalar es el de Víctor Orbán. Porque esto es fascinante, te lo relato. Hay un libro muy bueno, mi columna de mañana se llama La insurrección en la Toca, que me leí un libro buenísimo que se llama La Era Toca, y tengo un perfil de la figura de Víctor Orbán. Víctor Orbán es visto como un tipo progresista, un tipo liberal, y el tipo de la nada se transformó en una figura de la ultraderecha fascista xenófoba en Hungría, que promovió políticas xenófobas y que agarró una figura, justamente, yo no estoy diciendo que solo sea una persona que debemos beatificar ni darle la ciudadanía hereditaria, que llama nacional ni nada por el estilo, pero yo no pienso que solo es el judío, como ponen en las fotografías de los tiempos antes bueno, en los tiempos de la llegada al poder de los nazis, de judíos controlando el mundo. Son los judíos multimillonarios con un plan malévolo para hacer que conocemos en los mercados mundiales e inundando a todos nosotros migrantes. Son estos Toribio de Austin Powers. Es una persona que, bueno, si es muy exitosa económicamente, puede que tenga sus intereses, pero no es el villano de una película de ciencia ficción. En el caso muy particular de la pregunta de Ulises, es que este es un elemento bastante marcado del populismo. ¿Por qué? Porque se utiliza, la ideología política en este caso no termina importando, simplemente es pintar lo que les decía, la base de nosotros contra ellos. Y eso energiza a mi apoyo. Mi base es decir, simplemente yo detesto a los migrantes. ¿Por qué no hay trabajo en Panamá? Por los migrantes. ¿Por qué pasó lo de la mina? Porque el capital extranjero y los migrantes. ¿Por qué pasó, por qué sucedió tal crisis en el canal? Por culpa de los migrantes. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué subió las tasas de interés? Porque los migrantes tienen muchas propiedades. Entonces, sobre simplificamos las cosas que son escenarios mucho más complejos de lo que son a simple vista, encontramos el culpable perfecto y se instrumentaliza la xenofobia como una herramienta política. Ese es mi pregunta. Voy a ver si llega una última pregunta. Esa es al final. Para los migrantes, en especial refugiados con formación profesional, por ejemplo, científicos, se han visto programas específicos de ayuda a reinserción con seguimiento del mentor. ¿Hay posibilidades de hacer un tipo de programa en la primera? Por supuesto que hay, y en eso queda también, ¿cómo se dice eso? Con Manpower, una agencia de headhunters, hicieron un programa bien interesante que creo que se llama Emplea o Contrato de Refugiados, y hicieron una actividad bien interesante con la Cámara de Comercio, con el sector privado, con distintas organizaciones. Yo sentí como persona aliado en el tema, y el objetivo era permitir a que los refugiados tuviesen un acceso al mercado laboral también. Y eso es muy, pero muy importante. Y yo creo que el paso más importante que podría dar, facilitar que los refugiados científicos, por ejemplo, puedan trabajar en una universidad, además de dejar ese tema de que tienen que, bueno, yo lo digo siempre, se lo digo a mi tía Marta, que me encanta que esté aquí el día de hoy. Esta señora dio 20 años de clases en Cornell. Entonces, a ella vienen y le van a pedir a este que someta un proceso de reválida, por el amor de Dios. Entonces, yo digo, pero no solamente en ese caso, en el caso de la comunidad, ¿cuál es también hay una tendencia bastante extraña, y eso lo estuve leyendo hace poco sobre el Khmer Rouge y el Pol Pot, de rechazo al intelecto. Eso pasa en una sociedad, y eso es tener a figuras preparadas, como la doctora Leva, tanto madre como o sea, tener gente como ustedes y decir, oye, tener a gente aquí sentada, yo prefiero un auditorio, me dice que un auditorio, teniéndolos a todos ustedes, son personas que yo admiro muchísimo. Yo digo, sentir ese intelecto cerca de uno es algo que nos debería motivar, pero parece que la tendencia del Estado, cuando está cerca de una crisis social, es rechazar el intelecto, rechazar la ciencia, rechazar todo por todas las vías, y es algo que ustedes han visto en los últimos años. Ustedes lo han visto mejor que nadie de ustedes, la científica, porque son más científicas que nosotros,
La realidad es que han sido el rechazo a la ciencia, el rechazo al intelecto, ha sido una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención y son esos elementos que uno va identificando antes de una gran explosión social, porque la explosión de Panamá en julio del año pasado no fue accidente y puede venir algo más grande y una represión más grande porque nuevamente hay un constante rechazo al intelecto, un rechazo a los migrantes, un rechazo a todo lo que signifique conocimiento. Sí. Y bueno, no sé, yo creo que ya me debo callar porque he hablado mucho. Vamos a hacer part 2. Gracias, Alonso, pero hay una sola pregunta de aquí era el video, bueno, ya había preguntado en la y bueno, lo único que sí, le hago una pregunta y ya entonces, ¿cómo se llama? Se ha de subir para el próximo. Bueno, gracias por exposiciones. Es como manera de reflexión. Mencionaste, y es un tema que particularmente veo también con preocupación, cómo Panamá no ha adoptado el Tratado Internacional para los Trabajadores Migrantes, ¿no? Trabajadores. Y particularmente es un tema en el que los mismos personas vulneradas no pueden, por las razones diversas de su propia vulnerabilidad, exigir, digamos, al gobierno apruebe este tratado, ¿no? Es más difícil porque sus propias condiciones lo ponen en muchas desventajas. Y bueno, existe también una reflexión respecto de lo que dice nuestra Constitución. Panamá ha sido, le han dado muchas recomendaciones a través de los exámenes universales de la necesidad de aprobación de esto. ¿Cómo tú lo ves desde el hecho de ser estudioso del tema migratorio? Sobre todo la posibilidad de que eso se concrete, en qué términos, qué situaciones, de hecho, además de las que mencionaste antes, de los temas de organización del mundo para que esto no ocurra, porque ha sido recurrente ya esa recomendación que han hecho otros estados al Estado panameño, ¿no? Y por último, has mencionado algunas, pero siempre en estas reuniones de CIESTE Panamá, sobre todo en estos temas que van vinculados al quehacer social. Para nosotros como organización de CIESTE Panamá, siempre cómo podemos, qué nos recomiendan, ¿no? O sea, además de las que han visto, también de otros lugares, otros espacios, ¿qué nos recomiendan? Porque incluso nosotros también, dentro del mismo ecosistema científico, tenemos normas que no permiten la inserción o el trabajo, el reconocimiento del mérito científico, incluso de investigadores de otras nacionalidades. La Junta Directiva actual, por ejemplo, ha hecho recomendaciones a la Secretaría de Ciencia y Tecnología en este sentido, pero ¿qué más podemos nosotros desde este espacio de pronto cómo colaborar para ayudar a mejorar, digamos, esto desde tu mirada de jurista y activista académico, como te has descrito varias veces en esta exposición? Gracias. O te las corregimos todas las preguntas. Sí, Sí, que por otra vez me gustaría, rapidito, puntualmente, como voy a poner un timer de 2 minutos, para ser súper preciso. Empiezo a tratar. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que es seguir con el activismo y seguir con esa creación de una conciencia pública y una conciencia moral informada, porque nuevamente desvincular el tema de la moralidad, de la verdadera moralidad, no la moralidad falsa que plantean a veces cierto, no estoy señalando desde la Cámara, estoy señalando la constitución política o la práctica del Estado panameño, eso es necesario de construirlo y plantear una alternativa. Porque precisamente, y eso suena algo tonto, que el silencio de la gente buena a veces es la principal fortaleza de la gente que tiene relaciones políticas. Si ese espacio de ustedes estén ahí, estén presentes, por ejemplo, el trabajo que hicieron experimentos con el tema de las campañas de vacunación, de hablar desde la perspectiva de la ciencia, y no estamos hablando del aire. Yo me considero un peso ligero, sí,
Yo no estoy en el grado académicamente hablando, no estoy en el grado de ninguna materia. Así es sencillo. Y ese trabajo que ustedes hicieron durante la pandemia, de 5 conocimientos, con los credenciales y los gigantes intelectuales, decirle a la gente, esto es así porque yo he trabajado por 40, por 20, por 30, por 10 años de mi vida, porque hice un PhD, porque yo hice un doctorado, porque yo hice una residencia, yo pienso que todo debe ser así, así y así. ¿Y por qué esto? Y esto es que me hace diferente a mí del resto de las personas, porque mi opinión en este caso tiene un peso especial. Y para mí esa es de la cosa más importante, no callarse. Yo a veces pienso en callarme, tiene que venir una voz nueva, tiene que venir gente nueva, pero a veces ese silencio, los espacios se lo toman otras personas. Si no tiene suerte, se lo toma una buena persona. Si no tiene mala suerte, pues bueno. Entonces, la segunda pregunta era sobre el tratado de... la ratificación de los tratados. Yo reflexionaba sobre si hacer mi columna sobre la protección de los derechos del adulto mayor. Yo quería crear un instituto del adulto mayor, pero para no tener ratificado la Convención Interamericana. Entonces, eso es como un despropósito. Lo mismo sucede con la Convención de los Trabajadores Migratorios. Pero nuevamente, este tipo de visión cortoplacista termina afectándonos a nosotros de forma negativa, a nosotros como país y Estado, porque nos termina dejando en una situación de indefensión, nuevamente, que se podría hacer bastante fácil ratificar los tratados. Y lo mismo le digo a la comunidad que tema del artículo 12 de la Constitución, tú lo dijiste, que México, la constante. México nos dijo en el primer examen periódico universal, en el segundo y en el tercero, 12 años México nos lleva diciendo lo mismo. Reforma en el artículo 12 de la Constitución. Cuando el gobierno Martín Torrijos quería ampliar el cáncer, tenía mayoría en la Asamblea, en el gobierno de Mireya, pasaron una reforma de la Constitución a través de un periodo legislativo distintos. Lo hicieron en el año preelectoral y en el año postelectoral. Se reformó la Constitución que hubiese obligado a que se llevara a la aplicación, no la decisión de ampliarlo, sino el contrato en sí, a las urnas. Podemos estar de acuerdo o no con la ampliación, o lo que sucedió después, o lo que sucedió antes, pero esa voluntad política expresada en un proceso de reforma de la Constitución nos demostró que reformar la Constitución en este país es bastante fácil a través de ese procedimiento. ¿Cómo es posible que nuevamente nosotros en pleno siglo XXI tenemos el artículo 12 de la Constitución? Es inexcusable. Yo lo hablé con el procurador de la Administración, que es un aliado en materia de derechos humanos, una persona letrada, estudiada, y creo que es amigo de todas las causas importantes en materia de derechos humanos. Yo le dije, nosotros tenemos un problema bastante fuerte porque esto no se puede declarar institucional por la Constitución. La Constitución no se puede declarar institucional. Entonces, la única forma de cortar esto de raíz es a través de una reforma. Que ni siquiera si la Corte Interamericana nos dice controle la convencionalidad práctica a la Constitución, no. Por lo menos la Constitución aplica para las leyes, diríamos, a través de una orden de un tribunal internacional. En mi opinión, ojalá fuese así las cosas, ¿no? Pero en la práctica eso no se traduce así del todo. Eso es sobre. Y la segunda pregunta con la reiteración de la primera, falta de voluntad política. Aquí apoyó un proyecto de ley que ratifica, porque no han ratificado el tema de los adultos mayores por homofobia. Así de sencillo, porque además de porque mi amigo Iván Chanis trabajó en el tema del proyecto, también lo hace porque según ellos hay una interpretación de que el artículo tal del tratado promueve ideología de género. En fin, voluntad política, continúa aquí. Me fui tranquilo. Gracias. Bueno, primeramente, saludo a los que no están aquí. Soy la doctora Martín, que también tengo el honor de ser la tía Marta. Pero la pregunta viene del ámbito profesional. Primeramente, gracias Alonso, porque los que estamos aquí, que somos buenos, qué sé yo, los que estamos inmersos en el ámbito científico, necesitamos este tipo de información y de educación cuando ya no estamos saliendo de las directrices científicas. Así que gracias por tu exposición. Tu pregunta tiene que ver con una de tus diapositivas al comienzo. Me quedé curiosa. Creo que indicaste que puede haber instancias de rechazar el apoyo a un migrante, a una persona por
razones físicas o mentales. Y te quería pedir si nos podías dar un ejemplo, porque me quedé curiosa de qué condiciones, sobre todo físicas, ¿verdad? Que es lo que nosotros manejamos, para ver si creamos conciencia, ¿verdad? De qué está pasando. En teoría eso ya está prohibido, porque está prohibido. Los derechos humanos no es el derecho en general, porque es una discriminación basada en incapacidad, creo que es así lo pone, incapacidad física o mental. Entonces, la interpretación en la práctica no es como sucede en Perú, que hablan de incapacidad moral como si fuera una causal de exclusión, es incapacidad mental. En la acepción de la época, en los años 70, era como se traducía la incapacidad mental a la incapacidad moral. En esta parte aquí es algo bastante bien estructurado con propósitos de perpetuar un estado discriminatorio establecido a partir de la Constitución de 1941. La Constitución de 1941 decía que se dan razas de inmigración prohibida a los negros que no hablan español, los de raza amarilla, y se me queda alguna otra por fuera, ya no podrá corregir. Tenían una oda a la discriminación. La Constitución de 1972, muchos dirían, bueno, la Constitución de la Revolución, dirían, y estamos reivindicando derechos del pueblo para el pueblo. Pero en realidad se perpetuó un estado discriminatorio. Y se contempla la posibilidad de que si hay algún tipo de incapacidad, disculpen lo que dice, pero incapacidad física o mental, la autoridad tenga la potestad constitucional de negarte la carta de naturaleza. ¿Eso a qué se debe? Pues bueno, eso me remito a algún historiador de la época de la era republicana, puede ser la doctora Pizzurno, el doctor Celestino Marabú, que conocen el tema más que yo. Yo creo que algo puede incidir ese boletín el boletín sanitario de Arnulfo. A lo mejor diría que si yo tengo un hijo con algún tipo de discapacidad, incapacidad física o mental, pues yo le puedo trasladar eso y eso va a mejorar la casa panameña, whatever that means. Pero sí, es una facultad que está, no se aplica, pero se puede aplicar. Para mí eso es lo suficientemente preocupante porque está en la Constitución. Entonces, si eso no se refleja, y te dejo una última cosita. A inicio de esta administración, la Cancillería panameña invirtió la mayoría de sus recursos en la creación de vías importantes de terrorismo al comité para la eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Es un cargo que ella es el título personal, individual, no es título estatal. Ella es una de las expertas a nivel global encargadas de interpretar el tratado en caso de un vacío. No dudo de la capacidad que tenga la ex primera dama de la República como profesional y como mujer y como una persona que tiene toda la formación además y la sensibilidad para tratar con el tema. Pero un elemento fundamental para que yo presentara cualquier candidatura, si yo fuese Chipre o yo fuese Costa Rica, yo decía yo no voy a votar por ti porque tú tienes el artículo 12 de la Constitución. Hasta que ustedes no reformen esto, sinceramente una persona tan brillante como lo puede ser la señora Vivian Fernández de Torino no podría ser miembro, a mi arbitrio, a mi juicio, del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación. Yo puedo ser mi extremista, pero si no lo somos porque estamos de este lado, los que están allá, ¿qué vamos a hacer? Y la última clave, buenas noches. Buenas noches. Dentro de toda la conversación ha mencionado todas las imperfecciones del tema de migración autónoma, pero quisiera, como ya decía la última pregunta, conocer cuáles son los pasos positivos que ha tomado Panamá o cuáles son, cuando hablas de todos estos temas, lo primero que yo estoy pensando es datos, estos datos, ¿dónde reposan esos datos? ¿Quién trabaja con esos datos? ¿Y cuál es la ruta positiva que se ve en el tema de migración autónoma? Una muy buena pregunta. Yo sí muy alegre con la presentación. Hay temas positivos. Pero Panamá fue un país pionero en materia de PDH, de protección temporal humanitaria. Cuando se produce la crisis, bueno, una de las últimas crisis en Colombia, en el contexto del conflicto armado entre la FARC y el gobierno colombiano, un grupo de jóvenes, en ese momento ya no tan jóvenes, salió a tomar la Cancillería, era el gobierno de la presidenta Moscoso. Había un poco de jóvenes en la Cancillería, de eso estaba un gran amigo, el doctor Alfredo Higuero Hoyos, estaba
Carlos Guevara Mano, estaba, era un grupo bien robusto, estaba también estaba Nidia Rosana Castellón de vicecanciller, era un grupo bien interesante, y ellos promovieron la implementación del PTH. Era una forma en la que el Estado panameño lo podía proteger de forma temporal los problemas que estaban viviendo el conflicto armado. Decían, para mí es de Panamá. Y si uno se ve a Ken Rhodes, que era el ingeniero de incluso del presidente Obama, Ken Rhodes siempre te habla en los libros te dice, esto no es aquí, es Estados Unidos. Estados Unidos como Obama, Estados Unidos puede ser el presidente Bush con todos sus efectos, o puede ser Estados Unidos también Bush, cosas muy buenas para contar en la historia de la humanidad. Pero cosas malas, cosas malas también. Yo digo, esto no es Panamá. ¿Panamá qué es? Panamá es PDH. Para mí, Panamá es positivo. Lo que hizo Panamá, primero, la Convención de Ginebra, de aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de República Dominicana extraordinaria, lo hizo muy bien. Panamá es el proceso de contadora y el proceso de también de integrar a todas las personas, no solamente para en Centroamérica, sino también para asimilar dentro del territorio nacional, son cosas positivas. Y también Panamá fue esa guerra que se dio al mundo dentro de la crisis de los años 80, a finales de los años 80, cuando pues, la dictadura estaba en su apogeo, también cómo Panamá fue recibida afuera, y no muchos aportaron panameños, cómo los venezolanos recibieron a los panameños, y cómo Panamá luego de ello también recibió en un principio a los venezolanos en el contexto de la crisis post la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro, era una persona recibida una cantidad importante de magistrados. Yo siempre digo a mis estudiantes, Panamá refugió, ¿usted vio la película? La película bien buena de Ben Affleck. Es sobre la crisis de rehenes en la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Bueno, algo similar se hizo desde la administración del presidente Varela, que se le dieron a 16 magistrados designados por Juan Guaidó, así de la embajada se le sacó de forma secreta de la embajada y se fue a Panamá. O sea, se hicieron siempre hay cosas buenas, pero yo lo que tristemente nos demuestra el caso panameño y su interacción con el sistema migratorio. Panamá es un país construido por migrantes. Panamá, Estados Unidos ni sabe. Nosotros somos un país de migrantes. Y uno puede ver, siempre ha habido tendencias supremacistas. Yo me he leído mucho a los de la cuestión americana y hablaba de la conferencia de la raza latina y la raza anglosajona, y decía que la raza latina era superior. Yo me he leído Sergio Morales desde el podio de la Sociedad de Naciones, pasando por Armodio Arias, pasando por Ricardo J. Alfaro, hasta mi abuelo y todos tenían una convicción de que de una u otra manera había un cúmulo de derechos inherentes a los seres humanos y inmigrantes. No estamos excluidos de ese grupo de personas que, como todas las personas que conforman la humanidad, debían ser recipientes de esos derechos. Entonces, hay muchas cosas buenas, están hechas cosas muy buenas, pero con el paso del tiempo, sí marcadamente se han tomado políticas con previsiones malignas de negar el derecho a los migrantes. Y creo que, por el lado del tema, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, seguir poniendo el dedo, señalando y diciendo que está mal, hay que cambiarlo, porque es la única forma de crear esa justicia. Gracias, Alonso, nuevamente por la presencia en Panamá. O sea, la principal de nosotros, la del objetivo. La divulgación de ciencia, pero ciencias en todas las áreas, no solamente son las ciencias técnicas, son todas las áreas, las ciencias sociales cada vez más y más se han controlado del desarrollo como grupo, como formación. Y el otro es el asesoramiento y la toma de decisiones políticas públicas basadas en evidencia. Lo que tú dices, lo que nos comenta de pandemia, no, es presentar evidencia como hicimos durante la pandemia, como hemos hecho antes. Presentar constantemente evidencia de las cosas que están resultando, y como bien dice, nos perjudican como ciudadanos, no es por complazo, sino mediante y bueno, viste que ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero no antes de cerrar, agradecer a todos los que han venido acá, agradecer a la Universidad del Istmo, que nos ha ayudado en esto, un gran aliado que vamos a abrir pronto un tratado. Y por lo otro, estamos ya en modo a febrero, el 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Niña y la Mujer de la Ciencia. Y vamos a tener actividades y estamos invitando muchísimo a las agrupaciones, instituciones y demás. Queremos que sea algo toda la semana al unísono, porque es justamente visibilizar. Y la visibilización, si nosotros no vemos lo que está pasando,
es como si no estuviera nadie en el sitio. Entonces, realmente, el Centro Panamá quiere visibilizar muchísimas cosas y por eso estas reuniones mensuales con diferentes temas, no estamos hablando de gestión nuclear, ni fusión nuclear, ni nada de esto, estamos hablando de temas que como panameño, como ciudadano del mundo, como científicos son importantes. Muchas gracias por la licencia que nos